Todas las épocas han tenido sus dificultades, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé, hice mi primera película, pues era una época realmente muy difícil. Era una época donde no existían estas cosas de nuevos realizadores, ni ayudas a nuevos directores, ni nada. Por supuesto, no existían estas tecnologías que tenemos ahora, con la cual teóricamente, vamos, teórica y prácticamente cualquiera puede hacer una película sin pedir permiso, ¿sabes? Sin necesitar una industria detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha avanzado mucho y se ha facilitado mucho el debutar de la gente. Lo que pasa es que las dificultades ahora son nuevas, son diferentes. En mi época es curioso porque yo creo que todo el mundo cuando empieza ve la industria como una especie de castillo inexpugnable, ¿no? Amurallado, con una gente ahí dentro que no deja entrar a otros, ¿no? En mi época yo creo que era bastante así, ¿no? Porque de hecho yo, sin ser nada paranoico, pero sí eras percibido, y te lo decía la gente, como un intruso, ¿sabes? Como alguien no profesional, ¿no? Como un amateur que se había colado. Y ya en la cuarta o quinta película empecé a sentir que me consideraban uno que formaba parte del cine español, ¿no? No sé, de la industria, del colectivo, de los profesionales, de lo que fuera. Pero te lo hacían sentir así, ¿no? Te hacían sentir que eras intruso, ¿no? Que venías de fuera, ¿no? Quizá porque se venía de muchos años de franquismo, muchos años del sindicato vertical, ¿no? Donde para ser director de fotografía había que tener no sé cuántas películas, no sé cuántos años trabajando de no sé qué, para ser director. O sea, veníamos de una época en la que no podía uno dirigir una película porque hubiera encontrado a alguien que se la producía o porque fuera el rico y dice, pues me la pago yo. O sea, veníamos de años de control. O sea, yo pertenezco a una generación que es la justo posterior a todo esto. O sea, yo cuando Franco se muere tengo 20 años y cuando ruedo mi primera película 24, ¿no? Entonces creo que pertenezco a ese después de esto, pero claro, muchos mecánicas de trabajo y formas y tal venían de esa época anterior. Entonces en esa época esto no era un lugar donde las puertas estuvieran abiertas, ¿no? Para alguien que fuera, porque era cinéfilo, que soñaba con hacer cine, que has escrito un guión, etcétera. No, no era así. Yo estoy en la segunda promoción de la escuela de la Facultad de Ciencias de la Información, en la rama de imagen. Para mí entrar ahí ya fue un gran disgusto, porque desde que yo tenía 15 años yo soñaba con entrar en la escuela de cine, ¿no? Que yo había idealizado en mi cabeza. Obviamente no la conocía, pero para mí era una escuela de cine, nada de información, ni imagen, ni palabras que a mí me resultaban realmente despreciables. Y entonces la escuela de cine se cerró. Ahí se habían formado los directores de generaciones anteriores, desde la época de Berlanga y Bardem, que entonces se llamaba de otra manera, se llamaba IEC, pero era un lugar donde te enseñaban la técnica, a unos a dirigir, a otros a hacer el sonido, a otros la decoración, a otros la fotografía. Era un reducido número de personas, puesto que eran unos estudios costosos, ¿no? Entonces había exámenes de ingreso y tal, y yo soñaba con eso, soñaba con esa escuela, y de hecho desde los 15 años tenía el folleto que daban de las especialidades y tal, y lo llevaba en mi cuaderno al colegio, guardado como el plano del tesoro, ¿sabes? Como un sitio donde yo aspiraba un día a ir. Entonces, digamos que eso se cerró en mis narices, ¿no? Un año antes de que yo pudiera optar, y crearon esta especie de cosa rarísima que se llamaba la Facultad de Ciencias de la Información, que a mí me pareció entonces estrambótico y me lo sigue pareciendo. Y como se había inventado e improvisado de alguna forma esa enseñanza de una manera nueva, ni siquiera los profesores estaban preparados. Y bueno, y entonces allí pues nos acabamos encontrando gente que todos soñábamos con hacer cine, queríamos hacer cine, cada uno con una aspiración distinta o con unas metas distintas o unos gustos distintos, y nos fuimos
se fue formando un grupo, ¿no? De gente grupo en el que había gente muy diferente, ¿no? Por supuesto, ahí estaba Antonio Resines, estaba Carlos Bollero, estaba Juan Molina, estaba Felipe Vega, estaba, bueno, bastante gente de la que luego que han acabado haciendo cine, y algunos a lo mejor no tan conocidos, pues son directores de fotografía o montadores o otras profesiones. Y rápidamente nos dimos cuenta de que la facultad no era el lugar ideal para la gente que le gusta el cine. Entonces nos solíamos encontrar en la Filmoteca por las tardes, viendo películas, y luego nos íbamos a tomar cañas, y a veces la gente te echaba en cara, es que no vas nunca por la facultad, joder, no nos vemos y tal, no sé qué, y solamente cuando coincidimos en la Filmoteca. Entonces hicimos una broma que decidimos que nos íbamos a juntar en una cafetería, ¿no? Para vernos todas las semanas y pensar en a lo mejor hacer una forma de hacer cortos o rodar en Super 8, yo qué sé, cosas así. Y empezamos en el café comercial, pero rápidamente el café comercial, tan bonito y con toda la cosa histórica, pero no, era un reducto, digamos, de la progresía reconocida, ¿no? Era como ir al Gijón, ¿sabes? Entonces esto nos producía un rechazo bastante grande. Y decidimos atravesar la Glorieta, ir a una cafetería muy hortera que había, que se llamaba Yucatán, que estaba siempre llena de chicas que estudiaban secretariado, en las escuelas de secretariado que había alrededor de mecanografía y taquigrafía en la plaza de Bilbao. Y entonces nos instalamos en Yucatán y nos autodenominamos, un poco en cachondeo, la Escuela de Yucatán, ¿no? Como había habido la generación anterior a la nuestra, los argüelleros, que se les había llamado la Escuela de Argüelles, ¿no? O la Escuela de Barcelona, pues nosotros decidimos un poco, éramos todos, había una tendencia mayoritaria hacia el surrealismo y al dadaísmo en nuestro grupo. Y entonces éramos la Escuela de Yucatán. Y allí estábamos rodeados de secretarias y casi siempre sentado en una mesa de al lado Rafael Sánchez Ferlossi. Algunas veces en zapatillas, siempre sin afeitar, ¿no? Y esto nos gustaba muchísimo verle allí. Yo no me creía que se fuera a rodar ópera prima. ¿Sabes? Pensaba que que llegaríamos y no habría dinero y que no se rodaría. Y mi gran sorpresa, y además lo pensaba empezamos a rodar un lunes a las 0 horas, poco antes de medianoche, en el coche hacia Barajas, y yo iba diciendo, ya veréis cómo no se roda la película, pero no como una ocurrencia, sino porque ahora llegaremos, no habrá dinero, no habrá nada. Y llegamos y el equipo estaba allí y había una cámara, y se me acercó el maquinista y me dijo, ¿dónde va la cámara, señor? Y tal, para el primer plano. Y dije, ahí va, parece que esto se va a hacer, ¿no? Para mi sorpresa, estaba convencido de que nunca se haría. Fue Fernando Colomo, leyó el guión el día que sabía que lo estábamos escribiendo y estaba esperando para leerlo él. Como que tenía mucho interés, o le habían gustado mis cortos, habíamos escrito una cosa juntos, un guión para él juntos, y entonces él tenía mucho interés en leer lo que estábamos escribiendo, Óscar y yo. Y recuerdo que lo leyó el día que acabamos el guión, porque él venía, pero ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Pues no, tal. En aquella época no había todavía ordenadores y al final estábamos pasándolo a máquina. Y ese mismo día se lo leyó. Y entonces él, recuerdo que Óscar y yo nos fuimos a tomar unas cañas y volvimos y se estaba secando las gafas de las lágrimas de la risa, de lo que se había reído leyéndolo, ¿no? Y entonces me dijo que lo iba a producir. Y yo le dije, ¿pero qué dices? Si no tienes dinero para tu tercera película, él ya había hecho las 2 primeras, ¿cómo vas a producir esta? Y me dijo, esta no cuesta nada. Esta se puede encontrar con 2 duros, la hacemos. Y yo, pues más o menos escéptico, pero a la vez, bueno, esperanzado. Si él lo dice, a lo mejor él sabe más de eso que yo no sabía nada de todo esto. Y efectivamente la produjo, buscó ahí socios, una distribuidora, una serie de cosas y tal para poderla financiar, y así la hicimos en 4 semanas con un presupuesto pequeñísimo. Estuvo ahí muchísimo tiempo en el Cinepaz, casi un año, y fue un éxito
que no sé yo cómo definir muy bien. Por un lado hay un componente, primero hay el componente, era una comedia y la gente se reía. Entonces eso ya constituía un éxito en sí mismo, y de hecho a mí había gente que se me acercaba por la calle y me decía: he visto 3 veces la película, y cuando yo les preguntaba: ¿pero tanto te gusta? Dicen: es que las primeras me perdía mucho el diálogo por las risas. O sea, que era una de esas comedias que la gente se lo pasaba muy bien y volvían a verla con un amigo, con su novia, con no sé qué y tal. O sea, que esa es una primera razón del éxito. Luego, había un componente sociológico también, yo creo, en el éxito de la película, que era como que aparecía una fauna en pantalla que hasta entonces no se había visto. ¿Sabes? Había habido... los personajes del cine español eran más actores que decían el diálogo, más acartonados y tal, y de repente irrumpían unos jóvenes. Que esto ya había habido algunas películas, entre otras las de Colomo o el corto de Drobe, ¿Qué se puede hacer con una chica?, que ya abrían un cierto camino por ahí. A mí había una película que me había marcado de una manera brutal en aquel momento. O sea, yo era muy afrancesado, era muy del cine de Truffaut, muy del cine de Eustache, muy del cine de Tanner, de Bresson, de Renoir. Digamos que era muy afrancesado, aunque también me gustaba mucho el cine americano, la comedia checa. Por ejemplo, a mí me había marcado, y creo que en Ópera Prima es una de las cosas que menos se ven, pero que para mí me había marcado mucho Los amores de una rubia, de Milos Forman. Era una de las películas claves de mi vida. Pero había ocurrido una cosa, que era el estreno de Annie Hall, que realmente me había deslumbrado. A mí, yo creo, a toda una gente de una edad en aquella época, ¿no? O sea, Woody Allen había empezado haciendo unas películas muy payasas, muy divertidas, que nos las sabíamos de memoria, que íbamos a ver: Toma el dinero y corre, El dormilón, Boris Grushenko, etc. Pero de repente hacía una película realista, de relaciones entre un chico y una chica, entre un hombre y una mujer, donde todo estaba basado en el diálogo y en la comicidad, y era como una reinvención de la comedia. O sea, era una nueva manera de hacer comedia. Y a mí personalmente esa película me deslumbra, o sea, me caí del caballo cuando la vi. Yo había cobrado 4 duros por dirigir Ópera Prima, pues seguí básicamente viviendo de mi mujer y del trabajo de ella, y lo que antes yo completaba un poco eso con trabajos míos de crítico y tal, pero que estaba muy mal pagado, y realmente vivía del trabajo de ella, y después de Ópera Prima seguí viviendo del trabajo de ella, porque la película no nos daba ni para vivir 2 meses. Entonces, a pesar de que la película era un éxito enorme, nosotros no teníamos un duro. O sea, que mi vida no cambió, y además no me llamó ningún productor. Que esto yo siempre lo cuento, ni los que habían producido esta película, ni otros, ni nadie. Uno piensa, bueno, si has hecho una película de tanto éxito, pues o te van a decir: ¿qué quieres hacer ahora? O tienes algún proyecto, tienes un guión, o tengo los derechos de esta novela, léetela a ver si te gusta, y que te proponen algo más de encargo, lo que sea. No, esto no ocurrió. No ocurrió, y entonces, ya pasado más de un año después de Ópera Prima, y ver que aquí no se movía nada, entonces me planteé seriamente, y dije: bueno, si quieres seguir haciendo películas, te vas a tener que mover tú, porque esta profesión no se mueve, ¿no? O sea, que esto de alguna forma corrobora eso de que éramos vistos como un poco intrusos, unos chavalines que habían entrado ahí, pero que no éramos profesionales, que no sabíamos hacer cine serio, ¿no?, como la gente de la profesión. Entonces, estábamos fuera, estábamos, digamos, excluidos, aunque la película hubiera hecho más dinero que todas las demás. Esto yo lo sentí así. Y entonces me convertí en productor para poder, de lo cual no tenía ni tengo ninguna vocación, para poder seguir trabajando, para poder hacer la siguiente, y para poder ayudar a mis amigos a que también, que ellos querían hacer películas, hicieran sus primeras películas. Bueno, la siguiente fue la primera película de Óscar, que era el protagonista de Ópera Prima y había escrito conmigo el guión. Entonces lo siguiente que hacemos es A Contratiempo, su primera película. Y la siguiente es la segunda mía, que es Mientras el cuerpo aguante, pero que es un documental rodado en 2 semanas y un día, en 16 milímetros, y de alguna forma una película sobre un personaje de alguna forma marginal, ¿no?, como era Chicho Sánchez Ferlosio.
Y también yo cuando pienso así retrospectivamente en esa película, aparte de que me fascinaba el personaje de Chicho, su sentido de la lógica tan aplastante, ¿no? Llevado como a sus últimas consecuencias, el cómo vivía totalmente al margen de lo que podía ser la forma de vivir de la gente, ¿no? Y me apetecía retratar eso, ¿no? Ponerle a la gente que estaba inmersa en ese momento en la transición, ¿no? Ponerles este espejo de otra cosa enfrente, ¿no? De un mundo. Entonces hice esta película, pues es una película más o menos underground, se puede considerar así, y con la cual yo sabía que no, por supuesto, era una película cero comercial, y quizá pienso ahora psicológicamente que yo necesitaba curarme del éxito, porque nosotros veníamos de una cultura donde se decía es de calidad o es comercial, ¿sabes? Es decir, lo bueno no era comercial, ¿sabes? Lo cual es una gran estupidez, pero esa era la cultura en aquel momento, se hablaba en esos términos. Ha habido una cosa que yo siempre he pensado, que es que después de un éxito, lo mejor, en vez de intentar hacer un éxito, es hacer la película más rara que quieras hacer, ¿no? De esas que normalmente dices la vida no te va a permitir hacer, o la industria, etc. Entonces aprovechar ese pequeño momento que hay después de cada éxito, en el que tienes más o menos carta blanca durante un ratito corto, ¿sabes? Para hacer esa película que si no, no podrías hacer, ¿sabes? Igual que a lo mejor hay otros que lo que quieren es volver a repetir ese éxito y a ver si consiguen incluso que sea más, ¿no? Pues yo no voy a decir siempre, pero casi todas las veces que he tenido un gran éxito, luego he hecho esta marcianada de salirme por la tangente, y que en el fondo es muy egoísta por mi parte, ¿sabes? Voy a hacer algo que a mí me produce un inmenso placer, ¿no? Y voy a robárselo a la realidad, ¿no? Voy a robarle una experiencia feliz a la realidad, ¿no? Que está casi siempre constituida para impedirte disfrutar, ¿no? Entonces, esto es una de las grandes enseñanzas de Azcona. Azcona siempre decía que lo que más se ofende al ser humano es la felicidad ajena. Era una película ya más cara que ópera prima, de hecho con 7 semanas de rodaje, con más equipo, tal, la producíamos ya nosotros, habíamos conseguido un poco más de dinero, y era, yo creo, se despegaba de ópera prima en que había un intento, probablemente juvenil y estúpido, de hacer como comedia a la americana. O sea, había un intento de hacer screwball comedy, ¿no? Que era lo que a mí, la comedia chalada americana de los años 30, que era una de las cosas que a mí siempre más me ha gustado, ¿no? Pero sí que recuerdo, por ejemplo, que la gente se reía muchísimo ya con el guión, ¿no? Era un guión que la gente se tiraba por el suelo de risa. No sé por qué, no sé si el leído hoy será gracioso o no. Y bueno, esa fue la tercera. Pero fíjate que es muy curiosa la historia, porque Andrés había dejado el cine. Había tenido una experiencia muy terrible con La verdad sobre el caso Savolta, en el cual se habían enfrentado Antonio Drobe y él, y habían salido en los papeles tirándose los trastos a la cabeza. Yo además en esa época escribía, ¿no? Era crítico, entrevistador, llamaleki de cine, y muy amigo de Drobe, y entonces de alguna forma escribía las cosas desde el punto de vista de Drobe, ¿no? En algunos artículos y tal. Y Andrés Vicente, a raíz de esa experiencia desgraciada para él, había dejado el cine, la producción, y se dedicaba a la distribución de cine de arte y ensayo. Entonces distribuía películas El Muro, La balada de Narayama, Padre Padrone, y entonces este hombre que se llamaba Echarri, que ya era un hombre mayor, que había sido el director del Festival de San Sebastián, le habían concedido en aquel concurso de Pilar Miró de series de televisión hacer Los Pazos de Ulloa, pero el hombre ya era muy mayor y no conseguía, ni siquiera pagando la televisión, hacer la serie, y le pidió ayuda a Andrés Vicente, que estaba retirado del cine. Entonces Andrés entra a producir esa serie con Gonzalo Suárez de director. Entonces, bueno, Andrés produce esa serie. Gerardo Vera, que era el que hacía los decorados, construyó unos decorados tan caros
que no solo se gastó el presupuesto de decoración entero, sino que se gastó todo el beneficio industrial del productor. Entonces Andrés estaba tan cabreado consigo mismo, porque le hubiera pasado algo así, es decir, voy a estar 2 años produciendo una serie gratis, ¿no? O sea, simplemente pagando a la gente los sábados. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer para resarcirme? Entonces dice, rodar otra película en esos decorados, usando los decorados. Esto es muy interesante porque cuenta muy bien lo que es España y lo que es el cine español. Entonces, rodemos otra película para utilizar esos decorados. Y entonces, pero claro, no tiene ningún guión. ¿Qué hace? Compra una obra de teatro sin verla, que llevaba 10 años en Madrid, un vodevil sin mayor interés, que se llama Seinfeld y no mires con quién, que en realidad es un vodevil inglés que en realidad se llama Move Over Mrs. Markham, pero que aquí han llamado Seinfeld y no mires con quién. Y una vez que compra esa obra, busca un adaptador. Y entonces se lo ofrece a Manuel Gutiérrez Aragón, se lo ofrece a no sé quién, y no sé, el segundo, el tercero, el cuarto, me lo ofrece a mí. Y entonces yo, que estaba ahí en casa muy bien, un poco deprimido, un poco sin saber qué hacer, lo cogí este encargo, escribí el guión y él al leerlo me propone dirigirlo. Y esto es un gran éxito y hace que Andrés Vicente Gómez vuelva a la producción de cine y ya no la deje durante varias décadas. O sea, lo siguiente que hace es Matador de Almodóvar, y sigue El año de las luces conmigo, empieza a producir a Saura, a Aranda, a Vigas Luna, etcétera, etcétera, y vuelve al cine y lo que va a ser su gran época, ¿no? A raíz de este éxito enorme también que es Seinfeld y no mires con quién. Pero Andrés tiene una cosa grandiosa. Yo digo que es que el cine español necesitaría una docena de Andrés Vicente Gómez, porque era un aventurero, con todo lo bueno y lo malo de un aventurero. O sea, lo que es un productor en toda la acepción de la palabra. No un señor que va a hacer la película que le diga un canal de televisión. No, era un auténtico corsario, ¿no? Entonces, pero era tan sorprendente que inmediatamente, y aquí me pasa lo que no me había ocurrido en Ópera Prima, apenas hago Seinfeld y no mires con quién y se estrena y va muy bien, me dice, ¿qué película quieres hacer? Y entonces yo le digo, quiero hacer una película de época, que ocurre justo después de la guerra, que es la historia que le ocurrió en la infancia a un amigo mío. Y entonces le propongo hacer el año de las luces. Además le digo, quiero escribirlo con Rafael Azcona. Y él me dice, maravilloso y tal, venga, escribirla mañana, vamos a contratar a Azcona, pum, pum, y poneros. Y escribimos El año de las luces y también tiene éxito, tiene premios en Berlín y de nuevo él me dice, ¿qué película quieres hacer ahora? Y entonces yo le digo, mira, yo quiero hacer una película que llevo desde antes de Ópera Prima, sueño con hacerla, que es una novela francesa, pero escrita por un inglés, que se llama El sueño del monoloco, pero es una película que no va a ir nadie a ver, es una película muy negra y no va a dar un duro, o sea que yo la quiero hacer, pero a ti como productor no te va a interesar hacerla. Dice, déjame leer la novela. Entonces yo le doy la novela, la lee y me dice, pero ¿por qué quieres hacer esto? Pero esto es para suicidarse, esto es una cosa muy negra, muy oscura y muy tal. Ya te lo he dicho. Y me dice, sí, es que esto no hay que hacerlo y tal. Digo, bueno, yo es lo que... ¿No tienes otra cosa, una comedia, algo que quieres hacer? No, si se me ocurre algo te lo digo. O sea, me has preguntado qué cosas tenía que me apetezca hacer, me apetece hacer El sueño del monoloco. Y entonces, Andrés era un tipo tan sorprendente que de repente a la semana me llama y me dice, mira, vamos a hacer esa película. Y le digo, pero si no decías que no tal, y yo estoy de acuerdo en que esa película no es comercial. Sí, pero si quieres hacerla, tienes que hacerla. Esto es una cosa que jamás nadie, tal. Y yo, bueno, y tal, vámonos a Cannes y vamos a buscar, vamos a quedar allí con... he quedado ya allí con la agente del novelista, le vamos a poner El año de las luces, a comprar los derechos y lo hacemos. Sí, a Rafael Azcona le había conocido pues un poco en la época de Sal Gorda, no sé si después o antes. Yo creo que quizá después de Sal Gorda le habíamos llamado, Óscar y yo, para escribir un guión con él, ¿no? Para escribir una película que yo quería hacer, que era también otra comedia disparatada y tal. Y entonces Rafael, con su amabilidad
tan especial de él. Dedicó toda una tarde, desde que vamos a tomar café y nos separamos a las 11 de la noche. Y entonces toda la tarde esa que nos dedicó fue para decirnos que no, ¿no? Y entonces, con una cierta amargura, en esa época Rafael estaba en una época mala, personal y profesional, y estaba pasando una mala época. Y entonces a él le atacaban en algunos, le habían atacado algunas críticas y cosas diciendo que hacía el cine español garbancero, ¿no? Entonces esto, que era también otra palabra que en un momento se pone de moda para atacar un cierto cine. Entonces él me dice, mira, yo este tipo de comedias que vosotros queréis hacer americanas, yo no las sé hacer. Yo solo sé hacer historias de aquí, historias pegadas a la tierra, historias garbanceras, haciendo suyo el insulto. Cuando tengáis una historia garbancera, yo encantado de trabajar con vosotros, porque me encanta trabajar con la gente joven y tal, no sé qué. Pero a mí estas historias, a vosotros os gusta Cary Grant y tal. Vamos a ver, ¿vosotros tenéis a Cary Grant contratado? Decíamos, no. Bueno, pues, ¿y aquí ves alguno por la calle? No, mira, todos estos que hay aquí se parecen a López Vázquez, ¿no? Aquí lo que hay es López Vázquez. O sea que si tú quieres hacer una comedia en España, lo tienes que hacer con López Vázquez, porque Cary Grant no existe, no lo da la raza, es un problema de alimentación, ¿no? Entonces, con este humor, con esta, digamos, amargura y tal, pues Rafael nos explicó a la vez, con mucha paciencia a lo largo de todas, hasta las 11, que no iba a hacer eso. Luego, yo quedé con él otro día, en otro momento, a lo mejor años después, un año así después, y también hablamos de escribir. Yo le cuento un par de ideas de películas y tal, y al despedirnos, yo subiéndome al taxi ya para irme, me dice, si quieres hacer esa historia de Manolo, si un día decides hacer la historia esta de Manolo, llámame. Y yo le decía, pero es que es de época, yo nunca he hecho películas de época y eso debe ser muy caro. No creo que vaya a tener, ¿sabes?, encontrar final. Yo pensaba que lo más caro era hacer una película de época, ¿no? Cuando eso es una tontería, pero en mi desconocimiento es lo que pensaba. Bueno, pero si esa película, si tú quieres hacerla, llámame, que esa me encantaría escribirla contigo. Y efectivamente, después de Ser Infiel, yo le digo a Andrés, quiero hacerla con Azcona, y le llamo y le digo, oye, tengo productor, quiero hacerla de Manolo. ¿Cuándo empezamos? Al día siguiente estábamos escribiendo. Y fue el principio para mí de una relación súper especial, ¿no?, que he tenido en mi vida, que va mucho más allá de lo profesional y de que hayamos escrito 5 o 6 guiones, no sé cuántos. ¿Sabes? Rafael tenía una serie de reglas. Por ejemplo, una era, yo escribo con el director. Si un productor le llamaba para hacer un guión, lo primero que Rafael preguntaba es, ¿quién es el director? ¿No tienes director? Bueno, cuando tengas uno me llamas. No escribo para productores. O sea, él sabía que el que iba a hacer la película era el director y quería que el director estuviera con él y saber qué película quería hacer ese director. Eso era una regla de él. Otra regla era conocer el final. Y él no empezaba a escribir nada hasta que no tuviéramos claro el final, porque pensaba que si no vas dando tumbos, que no tienes una dirección. Entonces, ese mes se iba, un poco él te escaneaba, ¿no?, a diario, ¿no? Te sacaba todo lo que tú tuvieras dentro de la película, de qué película querías hacer, por qué la querías hacer, cuáles eran tus deseos ocultos, qué hay detrás de que tú quieras hacer esa película. Te hacía el psicoanálisis sin hacerlo, charlando de tu infancia, de algo que ha pasado ayer, de algo que ha ocurrido en el periódico, de tal y qué vamos a hacer y esto tal, pero bueno, pero vamos a ver, pero esta película, esto de qué es y tal y por qué, pero y al final esto hacia dónde va y tal. Y cuando ya sabías, al cabo de un mes, había una serie de cosas y se había hablado no solo del final, sino el tipo de personajes, el tipo de película, el tono o por dónde queríamos ir, entonces Rafael sacaba un papelito o una libretita o un folio doblado y decía, bueno, yo creo que ya hay que empezar a poner las cosas en negro sobre blanco, ¿no? Sabemos que, tacatá, 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 y ponían un papel y tal. Y entonces empezábamos a trabajar ya apuntando las cosas. Y en un momento se empezaba a escribir el guión desde la secuencia 1, y luego la 2, y luego la tal. Y hoy hablábamos de la secuencia 1, al día siguiente
Yo llegaba al café y él traía la secuencia 1 escrita y antes de hablar de la siguiente él te daba los 2 folios, ¿no?, de esa secuencia. Los leías para ver si había alguna observación. Oye, no has puesto esto que dijimos de que no sé qué, es verdad, se me ha olvidado, pam, pam. O no estaría bien que en vez de esto dijera tal, lo que fuera, lo que tú tuvieras que cambiar o modificar de lo que se había hablado el día anterior y que él había escrito, ¿no? Entonces, una vez que estaba claro eso, hablábamos de la secuencia 2. Al día siguiente él llegaba con la corrección de lo anterior y una primera redacción de la 2. Volvíamos a leer juntos lo que había escrito y tal, se hacían correcciones y seguíamos hablando a partir de la secuencia siguiente. O sea, era un método muy curioso porque ibas construyendo sobre unos cimientos muy sólidos, que iban siendo puestos en cuestión continuamente. Si tú estabas en la secuencia 17 y surgía algo que era necesario que hubiera ocurrido antes, que no habíamos previsto, pues entonces volvías atrás a ver en qué momento del guión había que introducir ese elemento que luego necesitabas para esa secuencia más adelante. O sea que cuando llegabas al final de un guión con Rafael y alguien decía, bueno, esto es una primera versión, decías, no, esto no es una primera versión, esto se ha escrito ya más veces que cualquier guión de los que estén en producción que hay por ahí. Fue un rodaje muy agradable, donde había por un lado un grupo de actores muy jóvenes y un grupo de actores muy mayores, ¿no? Un poco, Belle Époque era un rodaje que se parecía al del Año de las Luces, que también se había rodado en Portugal, pero que fue un rodaje bastante agradable, bastante idílico, si se puede decir, pero el de Belle Époque incluso más. Fue como lo que hubiéramos aprendido de cómo hacer una película de época en un ambiente rural, tal, lo hubiéramos, digamos, llevado más allá, ¿no? O sea, yo estaba, o sea, cosas que habían tenido lugar en el Año de las Luces sirvieron mucho para que Belle Époque fuera una experiencia feliz, ¿no? Hasta el punto de que incluso Fernán Gómez, que no es muy de hablar de qué bien lo pasamos haciendo esa película, en ese tipo de cosas, en sus memorias le dedica un pedazo ahí a ese rodaje que incluso para él era idílico, ¿sabes? Él fue muy feliz y disfrutó mucho haciendo la película y también en cómo vivíamos en el campo y tal. Fue muy divertido, lleno de anécdotas graciosas dentro y fuera del rodaje. A Billy Wilder lo había conocido en los viajes de preparación del Sueño del Mono Loco, de casting y de buscando actores y tal. O sea, le había conocido en el año 88, 6 años antes de lo del Oscar. Y entonces, desde que le conocí, que también es curioso, porque tiene que ver con un sueño, mi vida está condicionada por los sueños, yo sueño muchísimo. Sueño que se había muerto Billy Wilder. Y me daba rabia no haberle conocido, no haber conocido a esa persona a la que tanto admiras, has visto sus películas tantas veces, has leído todos los libros, entrevistas relacionados con él, has coleccionado sus guiones, buscándolos por el mundo uno a uno, para leer, ya no ver la película, sino leer cada guión, cómo fue escrito originalmente, etc. Entonces dije, qué idiota eres, has cometido un error. A los 15 días tuvimos que volver para seguir con el casting. Y entonces ahí le pregunté a un tipo allí de la industria, oye, me gustaría muchísimo conocer a Billy Wilder, pero no tengo ni idea de cómo llegar a él, ¿no?, de cómo contactarle y tal. Y entonces esta persona me dice, bueno, yo le he saludado una vez en mi vida, o sea que no puedo decir que le conozca, pero soy amigo de Stanley Donen y Stanley Donen es muy amigo de él. Entonces llamó a Stanley Donen y a la media hora me llamaron diciendo que dice Billy Wilder que le vayas a ver mañana a esta dirección a las 10 de la mañana. Y así fue como nos conocimos por primera vez y fue un flechazo, ¿no? Hemos estado hablando de Azcona y siendo pues probablemente tan diferentes, son dos personas que las pongo muy juntas, tienen para mí una gran relación en cuanto a que son modestos, a la vez los dos tienen el orgullo del trabajo bien hecho, por supuesto, y saben quiénes son y lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, lo tienen clarísimo. O sea, ninguno se engañaba ni un 1%.
de lo que los seres humanos nos engañamos. Billy Wilder sabía exactamente qué películas suyas eran malas, cuáles eran buenas y cuáles eran clásicos. Y sabía de las que eran clásicos los defectos que tenían. O sea, era un prodigio. Rafael era igual. Y los dos era un placer estar con ellos. Y los dos eran dos personas temidas. O sea, es decir, la gente los consideraba difíciles, agrios, misántropos, muy agresivos o agudos contra los demás, etc. Y en mi experiencia, los dos eran de una humanidad, de una ternura y tan cariñosos como probablemente nadie que yo haya conocido. Pues me tentó el cine americano. Lo que pasa es que, bueno, de hecho, lo que ocurre es que antes de Belle Époque yo habíamos escrito una comedia adaptada a una novela americana que era Too Much, de Donald Westlake, y no conseguíamos como montarla como queríamos montarla para rodar en América, en inglés, etcétera, etcétera. Teníamos dificultades consiguiendo pues distribución en América, reparto, etcétera, etcétera. Entonces, en el entretiempo habíamos escrito Belle Époque y entonces yo decidí que no quería que pasara tanto tiempo con este guión como me estaba pasando con el otro, esperando para hacerse, ¿no? Y sin saber si se iba a poder hacer. Entonces decidí, vamos a intentar rodar Belle Époque. Rodamos Belle Époque y cuando ocurre el tema del Oscar y eso, inmediatamente las puertas que no se habían abierto del todo se abrieron. Y entonces ya pudimos hacer Too Much, que era un proyecto anterior a Belle Époque, ¿no? En realidad estaba escrito con mi hermano David antes de Belle Époque. Hay rodajes a los que uno no querría volver nunca, ¿no? Y uno es el de Too Much, ¿no? Es una película que, a pesar de que también hubiera buenos momentos y tal, los malos, en la vida los momentos malos oscurecen a veces los buenos, ¿no? No nos dejan ver los buenos, ¿no? Y en ese sentido Too Much me actúa un poco de vacuna hacia la posibilidad de trabajar en Hollywood. Pues fue una película, por un lado, muy difícil, muy complicada y donde trabajamos auténticamente como bestias, ¿no? A nivel de horas, de dificultad de la película, pero que debido al grupo humano tan espectacular que había en la película, tanto delante de la cámara como detrás, pero quizá especialmente delante de la cámara, fue un rodaje de una, que decir feliz sería decir poco, fue hilarante, exaltante, y el cómo todo el equipo, siendo tan diferentes, pues eso, de Penélope a Resines, de Bonilla a La Sardá, de Jorge Sanz a Santiago Segura, o sea, es que cada uno era de su padre y de su madre, y sin embargo fue espectacular, y debo incluir en ellos a los actores alemanes. En realidad yo creo que fue a la primera persona que me ofrecieron la novela. Estaba en Miami rodando Too Much, y Andrés vino y me dijo: tengo la próxima novela de Marcé y me encantaría que la leyeras, a ver si te apetece hacerla. Marcé me ha dado 3 nombres de 3 directores y tú eres uno de ellos, y con el que más me apetece hacerla es contigo, y entonces me dice si la quiero leer. Yo estaba en el peor momento del rodaje aquel y le dije: mira, es que no es que no la quiera leer, ya la leeré cuando se publique la novela, porque Marcé tiene algunas novelas que me gustan mucho, es que no creo que vuelva a hacer cine. Esta es mi última película, no quiero volver a hacer cine. Lo estaba pasando tan mal haciendo Too Much que estaba amargado y no quería ni hablar de un proyecto de la película, es que no quería ni oír hablar de eso. Y entonces me dijo: ¿me das permiso para que se la dé a los otros 2? Y yo: haz lo que quieras con ella, ¿sabes? Yo no quiero saber nada de esto y tal. Entonces pasaron los años y pasó una cosa muy curiosa. El otro director, que era uno de los 3, era Manolo Gutiérrez Aragón. Y Andrés se la ofreció a Manolo Gutiérrez. Y Manolo Gutiérrez le dijo: yo soy amigo de Marcé. Y dijo Andrés: mejor. Y dijo él: no, es que quiero seguir siéndolo. O sea, que no quiero ni leerlo ni hacer la película. Eso demuestra lo inteligente que es Manolo.
Y entonces se lo ofreció a Víctor y Víctor no quería hacerlo porque quería trabajar de material propio y tal. Yo ya había leído, ya habían pasado mucho tiempo, habían dejado la película yo creo un año antes. Yo había leído la novela entre tanto y dije, bueno, me gusta, ¿no? Había una cosa que sabía que me iban a atacar por hacerlo. Y eso es quizá en lo que ahí pequé de chulo. ¿Sabes? Yo siempre peco de pasarme de listo. Y basta que algo te digan esto está prohibido, ¿sabes? Para hacerlo. Toda mi vida he hecho todo lo que estaba prohibido. En realidad, esa peli se hace y surge por la amistad entre él y yo. Él me había hecho el cartel de Calle 54, luego yo había empezado a producir discos y le había pedido que me hiciera los diseños siempre de las portadas y el arte de los discos y todas esas cosas, y eso, ahí entre el cine y la música, pues se había creado una relación de amistad maravillosa, ¿no? Con él, muy buena, y de una persona también con un sentido del humor, es un surrealista total pero sin ponerle palabra ni adjetivo, lo es de nacimiento. Y entonces él me decía, yo siempre me voy a morir sin hacer uno de mis sueños, que es un largo de animación y tal. Y yo decía, será porque no quieres, ¿no? Te lo habrán ofrecido muchas veces. Sí, me han ofrecido varios, pero es que unos guiones malísimos, unas historias penosas y tal. ¿Y tú sabes lo que hay que dibujar para una película? Tienes que estar años ahí con el brazo haciendo así, ¿no? Para hacer una película de animación. Entonces, si el guión es una mierda, ¿para qué te vas a meter y tal? Y yo digo, claro, tienes razón. Pero yo, para mí, esto era algo totalmente ajeno a mí. Y entonces me decía, porque claro, los directores de películas normales, decía él, si las de dibujos no fueran normales, no os tomáis en serio. Ni los cómics, ni la animación, ni estas cosas parecen chorradas. Y yo decía, hombre, no, digo, yo es que no es mi rollo, pero simplemente no, tal. Y entonces un día yo estaba viendo me encuentro allí en el estudio de él, un cuaderno lleno de dibujos de él, me empiezo a ojearlo y había vuelto de vacaciones de Cuba y lo había llenado de dibujos de las calles de Cuba, etcétera y tal. Y me pareció tan bonito los dibujos que hacía de Cuba que le llamo y le digo, Xavi, digo, esta es la peli. Y tal, ¿qué peli? Digo, no, lo que me dices que quieres hacer, hay que hacer una película, tienes que hacer una película que ocurra en Cuba, en esta Cuba. Digo, mira que Cuba es bonito, pero es más bonito, tus dibujos son más bonitos que la realidad, como ocurre siempre, ¿no? El arte es para eso. Y él me dice, una historia en Cuba, ¿y tú la escribirías? Y digo, hombre, yo no sé y tal. Y así empezamos a hablar y acabamos haciendo Chico y Rita. Éramos, de alguna forma, novatos, pues primero aprender un poco cómo se hace y a la vez inventarnos qué película queríamos hacer y cómo la queríamos hacer, ¿no? Entonces, quizá en una serie de cosas pues seguimos los caminos habituales de la gente que se dedica a la animación, y en otras pues quizá fuimos más originales y nos inventamos una manera de hacer las cosas a nuestra manera. Por ejemplo, yo hice unos días de clases en la Escuela de Cine de La Habana y me había entendido muy bien con los alumnos, me había gustado mucho el clima de esa escuela. Y entonces, de repente estábamos pensando si íbamos a rodar ciertos planos con modelos o con gente en Barcelona para movimientos y tal y no sé qué, y de repente pensé, ¿por qué no la rodamos entera con actores cubanos, con una camarita pequeña de mini DV en La Habana? Cogemos a los estudiantes, hacemos un equipo con los estudiantes, a ellos les va a venir de maravilla porque es como estar en un pseudo rodaje, ¿no? Y hacemos una práctica, y para ellos una práctica tal, y nosotros hacemos un simulacro de la planificación y sobre todo trabajamos con actores. Y cuando venimos aquí tenemos la interpretación de los personajes para darle a los animadores. Y ese fue el método que usamos. Hacía tiempo que había pensado en él y además con Rafael habíamos hablado de esta historia. Incluso llegamos a hacer una especie de preguión, ¿no? Una cosa como de 50 páginas y tal. Pero Rafael me decía, yo te ayudo un poco al principio, pero esto lo tienes que escribir tú, este no es mi estilo, ni mi tipo de historia, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, tenía razón Rafael. Escribimos ese primer guión, yo lo dejé ahí de lado
abandonado y luego, unos años después, llamé a Carrier, le conté la historia, le dije, me encantaría escribir este guión y tal, y esta historia y tal, y empezamos desde cero. O sea, lo que había escrito con Rafael no lo usamos, era una historia distinta que se podría hacer como una variante de la historia distinta, pero iba más por, a lo mejor, quizá un tono más de comedia, más cercano quizá al Año de las Luces o a Belle Époque o a ese otro clima, ¿no? Y esta película tenía que ir un poco en otra dirección, ¿no? No es que, y desde el principio pensé, el ideal sería Carrier, ¿no? Para esta historia. No sé cómo llamarlo, o sea, no sé si una segunda parte es una secuela o es una película nueva. Lo que no cabe duda es que esos personajes que yo creía que se habían quedado allí me seguían visitando. A lo largo de todos estos años no me había pasado nunca. O sea, yo no me he preguntado nunca qué le había pasado a los dos primos de Ópera Prima, ni qué les había pasado a los chicos de Belle Époque, jamás. O sea, para mí esas películas empiezan, acaban y ahí están. En cambio, la única película en la que los personajes yo seguía pensando todo el rato en ellos era La niña de tus ojos, porque quizá todo empezó porque cuando la hice, la gente me preguntaba, pero vamos a ver, Fontiveros, claro, muere, se queda allí, le matan los nazis, no sé qué. Y yo decía, pues la verdad es que no lo sé. Y en el guión que hemos escrito, pues se queda retenido y ya veremos. Y no se sabe, no forma parte de la historia lo que ocurra con él. Entonces yo me lo quitaba así, olímpicamente, pero a los otros los deportaban. Penélope se iba a América con Trini, con Loles, Macarena, etc. El tipo, y claro, a la vez iban pasando los años. Y entonces me doy cuenta de que aquella película que hacíamos en el 98 transcurría en el 38. Y yo decía, y ahora estamos en el tal, luego los actores están en tal edad, ahora estaríamos en el 50 o en el 51. Y de repente dije, hagamos la película en el 16 para que ocurra en el 56. Han pasado 18 años, el bloqueo a Franco ha terminado, Franco les ha dado las bases militares a los americanos a cambio de que le ayuden a entrar en la ONU, y los americanos empiezan aquí a venir a rodar en España en la época pre-Bronston, ¿no? Antes de Bronston, en el 56, cuando viene a hacer Alejandro Magno, Richard Burton, Orgullo y Pasión, con Cary Grant y Frank Sinatra y Sofía Loren y tal. Entonces digo, vamos a poner la película ahí. Vamos a poner ahí una de esas primeras que hacen los americanos. Tal vez la primera que vienen a hacer los americanos, una que nos inventamos, ¿no? Bueno, pues es una experiencia así bastante yo digo, de adrenalínica, ¿no? Te ves ahí metido en medio de un sarao. Yo que no soy muy amante ni de ceremonias de premios, ni de estrenos, ni de nada, voy por obligación, o sea, me pongo la cara de bueno y voy a donde haya que ir, como una oveja al degolladero. Entonces el Oscar, pues lo vives. Hombre, por un lado dices, joder, pues qué bien, ¿no? Te han nominado, estás allí y tal, no sé qué, y luego te han dado el Oscar y tal, pues joder, quieras que no, es una cosa bastante fuerte dentro de la industria, a la vez que tienes que hacer el esfuerzo y ponerlo en el contexto, ¿no? Yo siempre decía, para quitarle importancia, decía, pero vamos a ver, no perdáis aquí nadie la calma. Si esto se lo han dado a películas malísimas, malísimas, ¿no? De las cuales a lo mejor la nuestra es una más, ¿no? Entonces, tomémoslo con calma, ¿no?